La alimentación es clave para una buena salud y ahora en los próximos minutos te contamos muchas de esas claves. Más vegetales, menos animales. Ese es perfectamente el resumen de este libro y que también da nombre al título del mismo. Escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres, nos relata lo más importante de cara a una correcta salud para poder vivir más y también mucho mejor. Para ello nos comienza hablando de lo que es el pasado, de que en el pasado el ser humano pues seguía una dieta omnívora. A lo largo de la evolución ha habido distintos géneros de Homo, pero al final, pese a que habría unas zonas en las que se consumía más carne, otras en las que menos, ha sido una dieta omnívora con una presencia bastante abundante de vegetales. Una presencia que, si bien al principio pues podríamos decir que era hegemónica, luego con el tema de los diferentes tipos de cocción, el perfeccionamiento de la caza, la domesticación, ha ido viendo reducido su consumo y por lo tanto pues el de carne ha ido aumentando. También tenemos que tener en cuenta, aparte de nosotros, de los seres humanos, que en los primates también es clave el tema del ingerir vegetales. Y por ejemplo tenemos la agricultura, que fue la base para comenzar a expandirnos alrededor del mundo y aumentar pues esa esperanza de vida, que también, bueno, vino a acarrear distintos problemas que conocemos debido a todo lo que hemos estudiado acerca de historia. Por supuesto, al final también ha habido junto a la agricultura un proceso de domesticación que, sin embargo, y como punto negativo, también ha llevado a muchas epidemias. Por lo tanto, tenemos un contexto inicial en el cual pues los vegetales han sido siempre muy importantes y pese a que ha habido periodos en los que ha subido y otros en los que ha bajado su consumo, al final digamos que ha sido el elemento predominante. Bien es cierto que ha habido culturas en las que el consumo de carne ha sido el principal, debido a la disponibilidad, la cual es una de las claves de la supervivencia del ser humano, esa adaptabilidad, pero siempre ha sido muy importante la alimentación en base a los vegetales. Ahora bien, hoy en día pues no tenemos ese problema en gran parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se están desarrollando un montón lo que conocemos como malos hábitos, y los cuales los resumen los dos autores con el término saltar. Cada una de estas letras pues viene a simbolizar uno de esos problemas de los malos hábitos. El primero de ellos es el del sedentarismo. Causa millones de muertes anualmente. Y además también pues nos lleva a desarrollar enfermedades no transmisibles que al final pues nos pueden provocar infartos, nos pueden provocar ictus, nos pueden provocar cánceres. Al fin y al cabo ese es uno de los problemas que llevamos hoy en día. Además de ese tenemos también el de una alimentación desequilibrada, debido precisamente a que tenemos pues prácticamente a nuestro abasto lo que nos dé la gana comer. Podemos ir al supermercado de turno, al mercado de turno o cualquier sitio y decir pues hoy me apetece comer esto y hoy esto. Y podemos pues comprar toda esa disponibilidad de alimentos que tenemos pues al alcance de nuestra mano. Otro de los problemas que nos comenta es el de la lactancia artificial. Luego tenemos también el tabaquismo, pese a que ha ido reduciéndose su consumo en España, no tanto así como en las mujeres, pero es algo que va mejorando con el paso del tiempo y que hoy en día pues prácticamente cualquier persona conoce todos los efectos negativos que tiene el tabaco, que además pues por lo visto cada vez se le van añadiendo más aditivos, más sustancias tóxicas, al final es más peligroso. Siguiendo con esto, otro de esas drogas legales es el tema del alcohol. El alcohol, como vamos a ver más adelante, es muy peligroso. Bien es cierto que lo tenemos muy bien visto hoy en día, muy normalizado. Lo raro a lo mejor es que si salimos por ahí no bebamos alcohol. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con esta bebida porque es bastante peligrosa. Y luego, por último, la R de saltar, que vienen a ser las relaciones dañinas. En el caso de este libro, pues se centra principalmente en la alimentación desequilibrada y en el alcohol. También se centra un poco en lo que es la lactancia artificial, pero ese no es tema para los entrenadores personales o la gran mayoría de personales que estamos implicados en el ámbito de la salud, como podría ser, pues, por ejemplo, también un fisioterapeuta. Luego, en cuanto al tema de los malos hábitos, podemos pensar que, bueno, hoy en día a lo mejor estoy haciendo esto, sé que no es lo correcto, pero yo me encuentro bien. Sin embargo, en el largo plazo es donde vamos a ver esos problemas. De hecho, se calcula que en Europa el 87% de los fallecimientos se deben a las enfermedades no transmisibles, pues tales como esos infartos, ictus, cánceres, diabetes, todas esas enfermedades que al final no contagiamos de una persona a otra, pero que desarrollamos nosotros mismos.
Y dices, bueno, por ejemplo, el cáncer se debe pues a factores genéticos, por ejemplo, tenemos esa predisposición genética, por lo tanto, pues es muy difícil que lo podamos evitar. Pero, sin embargo, según las últimas estimaciones, esos factores intrínsecos vienen a ser entre el 10 y el 30% de los casos. Por lo tanto, tenemos un amplio abanico de posibilidades en las cuales, pues, se incluye el sedentarismo, se incluye la alimentación desequilibrada, se incluye el tabaquismo, responsable de más del 60% de los cánceres de pulmón, se incluye el alcohol, por lo tanto, también en actividad física, por supuesto. Por lo tanto, tenemos un amplio espectro en el cual podemos ir trabajando para poder mejorar nuestra salud y evitar estos problemas que nos van a afectar tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Por lo tanto, lo que comentábamos, si conseguimos tener una buena alimentación, conseguimos tener una actividad física bastante lógica, cumplir los requisitos mínimos, que al fin y al cabo tampoco son tan exigentes como podemos pensar, y luego eliminamos el tabaco, con estos 3 factores vamos a lograr reducir en un 90% la diabetes, en un 80% las enfermedades cardíacas, en un 70% el cáncer y en un 70% también los derrames. Por lo tanto, es muy importante controlar la alimentación, ser físicamente activos, lo cual también involucraría reducir el sedentarismo y evitar el consumo de alcohol. De hecho, en cuanto a la actividad física, ser inactivos, solamente eso, aunque lo otro lo llevemos correctamente, ya es responsable del 10% de las muertes. Y por desgracia en España, el 40% de los hombres y el 50% de las mujeres no son lo suficientemente activos. Por lo tanto, tenemos esos problemas. Y de hecho, para poner más leña en el fuego, en España pues tenemos un grave problema de sobrepeso, más del 50%, prácticamente el 60%, y un 24% de obesidad. Que la obesidad también, como hemos comentado en el cáncer, de que esos factores intrínsecos genéticos pues eran muy reducidos, que era un 10 al 30, en el caso de la obesidad aún son menos. Son entre un 5 y entre un 1 y un 5%, por lo tanto, de nuevo, y en este caso todavía más, el abanico de posibilidades que podemos llevar a cabo para poder reducir esta terrible enfermedad es muchísimo mayor. De hecho, también la obesidad es responsable del 80% de los casos de diabetes, del 55% de los casos de hipertensión o del 35% de las enfermedades coronarias. Por lo tanto, viendo que es un factor en el cual nosotros podemos influir a tal magnitud y que podemos reducir muchísimo todas esas enfermedades tan letales, vamos, es que blanco y en botella, vamos a actuar, vamos a llevarlo a cabo, vamos a poner nuestro granito de arena para poder ayudar al resto de personas. Luego, otro granito de arena importante es el caso del tabaquismo, y es que en España se producen 137 muertes al día, es decir, 50.000 al año, atribuibles al tabaquismo. Y además el 10% son debido a fumadores pasivos. Por lo tanto, aunque no fumemos, si estamos en un entorno de fumadores, por ejemplo, hijos con padres que sean fumadores, el riesgo también va a ser bastante elevado. Bien, luego ya llegando al último factor que analiza de estos malos hábitos está el tema del alcohol. Bien, más o menos el 90% de los españoles consume alcohol. Además, esto, aunque se haya visto muy normalizado, y lo más normal puede ser, vamos a tomar una cañita, vamos a tomar una cerveza, un quinto y tapa, pues se considera, según distintos estudios, como la peor droga. Más incluso que la heroína o que la cocaína, que el cannabis. La peor droga, según estos estudios, es el alcohol. En cuanto a daño individual, vendría a ser la heroína. Pero cuando ponemos lo que es el daño individual y el daño a otras personas, el peor es el alcohol. Por lo tanto, muy importante reducir en la medida de lo posible o eliminar el consumo de alcohol debido a todos esos problemas que puede llevar. Dices, vale, ¿cuáles son esos posibles problemas? Bien, pues tenemos que es 1/8 de las muertes de adultos, enfermedades metabólicas, tales como el cáncer. De hecho, el 3% de las muertes son en España. De hecho, el 3% de las muertes en España se deben a esto, al consumo de alcohol que produce ese cáncer que al final pues acaba con esas vidas. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neuropsiquiátricas también,
También disminuye lo que es la capacidad de nuestro sistema inmune, pues algo, por ejemplo, muy importante en estos tiempos de pandemia, ya que, claro, unas buenas defensas van a ser importantes, pues en el caso del COVID, pues para que no nos afecte tanto, y sobre todo en personas mayores, pues para eso, para que no afecte y pueda, pues al final, ser letal. Otro de los efectos importantes es el tema de que va a propiciar que consumamos más comida. Por lo tanto, aunque consumamos muy poco alcohol durante esa comida, sí que va a propiciar que el consumo de comida sea mayor. Y ya hemos visto que un aumento del peso, en el caso de llegar a obesidad, pues vamos, es muy problemático. Luego también tenemos que tiene un aumento de la gota, un aumento también en las fracturas, no solo afecta a nivel metabólico, sino también a nivel musculoesquelético. De hecho, también a enfermedades musculares también, por lo tanto, tenemos muchísimos problemas, además también de los problemas sociales. Por lo tanto, tenemos muchísimos problemas tanto a nivel metabólico, como a nivel social, como a nivel musculoesquelético, y luego también tenemos, en último caso, los accidentes de coche. Es que se calcula que entre el 30 y el 50% de los accidentes se deben al consumo de alcohol. Por lo tanto, tenemos muchos factores sobre los que podemos actuar de cara a mejorar la salud de las personas. La alimentación, la actividad física / sedentarismo, el tabaco y el alcohol. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de las causas? Es decir, ¿qué es lo que nos lleva a que podamos tener una mala alimentación, a que seamos inactivos, a que fumemos, a que bebamos excesivamente alcohol? Bueno, pues esto sí que se ha estudiado en Estados Unidos, no hay datos en España, pero el primer factor es una baja educación. Por lo tanto, es muy importante poder llegar a las personas y poder transmitirles todos estos conocimientos, porque al fin y al cabo es muy importante que se interiorice toda esta información para que seamos conscientes de nuestros actos. Sí que es cierto que nos va a influir la publicidad, nos va a influir el entorno, pero al fin y al cabo esa baja educación es la que va a hacer que seamos más susceptibles de llevar a cabo esas acciones simplemente porque no sabemos cuán letales pueden ser, cuán peligrosas. Además de esto, también se ha visto, según estos datos de Estados Unidos, que otro de los problemas es la discriminación racial. Otro de los casos es el bajo apoyo social, es decir, que no recibamos esa ayuda pues, por parte de amigos, de familiares, por ejemplo, para tener una buena alimentación, para comenzar a realizar ejercicio físico, que no sintamos ese apoyo. Es muy importante involucrar a ese entorno más cercano para que apoye a esa persona que necesita esa ayuda y que quiere cambiar. Luego también la pobreza individual, el no tener la accesibilidad a esos recursos necesarios, por ejemplo, a un tratamiento para poder tener esa ayuda frente al alcohol, por poner un ejemplo, o al poder permitirse los servicios de un entrenador personal o de un nutricionista. Entonces, ese es otro de los problemas. También tenemos otro que es el de la desigualdad en cuanto a ingresos económicos, relacionado más o menos con este, y por último, la pobreza del entorno. Es decir, que estemos en una sociedad en la cual, pues, por ejemplo, sea un país más pobre, por lo tanto no tenemos acceso a alimentos de mayor calidad, ya que, como hemos visto en el libro de Mi dieta cogida de Hitor Sánchez, también es muy importante el poder tener los recursos necesarios para adquirir alimentos más saludables. Así que hasta aquí tenemos esta primera parte que trata sobre los malos hábitos y que todo esto nos puede llevar a graves problemas a nivel de salud en el medio y largo plazo.